vamos a entrar por otro lado. Ustedes saben que este domingo hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, que ganó Axel Kicillof por amplia diferencia, diría Roberto Navarro. Pero en este caso fue cierto, ganó por amplia diferencia, por una diferencia mucho más amplia de la que esperaban propios y extraños. En una elección que era bonaerense, se definían cargos de la provincia y de los municipios, y que termina, o no, pero probablemente la lectura ahora es esa, termina reconfigurando el mapa nacional con, bueno, un gobierno nacional que ya manifiesta haber sentido el golpe en las urnas. Y para hablar de este tema, convocamos a un analista, un consultor, amigo de la casa, que es director de la consultora ADOC y viene siguiendo mucho, sobre todo la conversación en redes, que es un tema muy interesante. Hablo de Javier Correa, quien tiene la deferencia de haber venido a visitarnos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, me asusté, pensé tercera marca, el invitado que pudiste conseguir. Bueno, algo de eso puede haber, pero todavía no se anima, todavía no me lo digas, no me lo digas. No, esperado 2 semanas, ha venido programas más y vas a ver. No, para nada. Bueno, Germán no Correa, sos lo más caro que hay acá ahora, ¿eh? Lo más caro sos vos, quédate tranquilo. Todavía no tiene la confianza al aire para decírmelo, pero ya llegará. Juan Germano no pudo venir y vino Javier Correa, pero que para hablar de otro tema. No, metiéndonos a hablar ahora en serio, yo vengo siguiendo hace meses el laburo de Javier en ADOC porque entra por otro lado al análisis político, entra por la conversación de redes, que es algo que a veces se le da muchísima magnitud, a veces se lo minimiza, pero claramente está ahí y dice cosas y permite hacer un análisis distinto, que es el que encara Javier, y por eso era el interés de tenerlo hoy acá en esta mesa. Lo primero que te queremos preguntar es, bueno, a unos días de que esta elección haya ocurrido, ¿por qué pensás que ocurrió y cómo ves que sigue o cómo puede seguir la cosa, sabiendo que tenemos elecciones ahora nacionales el 26 de octubre? Bueno, ¿por qué ocurrió el resultado? El análisis que hacemos nosotros es una combinación de varios factores. Los casos del audio de Españolo llegan en un momento de baja en la tendencia de la opinión pública del gobierno, en donde se cuestionan 3 cosas. La primera es la praxis política, con muchos problemas en el Congreso Nacional, que todavía están vigentes. La praxis económica, de lo cual vos podés hablar profundamente, pero hay problemas concretos respecto al mercado, de la viabilidad de este programa económico. Y en ese contexto de baja en la opinión pública, de menos sostén en la opinión pública, aparecen los casos de Españolo, que da en lo que llamamos el centro de posicionamiento de un gobierno. Un gobierno se posiciona en un lugar determinado en la mente del votante y ese es el lugar a donde se hiere la sensibilidad con respecto a los audios españoles. Entonces se agrega una tercera incógnita, que es la praxis moral. En ese contexto llega la elección y se reconfirman los problemas. Y ahora estamos en un proceso de mayor incertidumbre que va a tener que responder desde el punto de vista político y económico con premura. Hay algunos anuncios hoy que todavía no eliminan esa incertidumbre. Bueno, ¿no? ahora son fotos, ¿no? Y alguna designación. Bueno, se acaba de nombrar a Lisandro Catalán como ministro de Interior, era secretario de Interior. Fue un ascenso, pero la figura la misma, y se lo sumó a una mesa para negociar con las provincias con Luis Toto Caputo, con Guillermo Francos y con el presidente Javier Milei. Después hubo otra mesa más, pero de conducción política, que entiendo que tiene que ver más con la gestión propia de la Libertad de Avanza y del PRO, pero la mesa de gestión o de la relación con las provincias va a ser esta, aparentemente. Sí, y tratando de eliminar la ironía, cosa que cuesta bastante, es como si el gobierno descubriera que el Ministerio del Interior es un lugar para coordinar políticas con un país federal, que había sido eliminado, que ahora es como si a Lisandro Catalán le cambian la silla. Bueno, esta tiene respaldo, vas al Ministerio del Interior, ahora tenés que negociar en el Congreso con los gobernadores que te están negando gobernabilidad. No es un dato menor. Mañana yo pensaría muy bien, para hacer el análisis político, qué pasa respecto de si veta o no el financiamiento a los gobernadores a través de los ATN. Si el gobierno va a nombrar un ministro del Interior para mañana mismo vetar lo que los gobernadores le reclaman al gobierno, bueno, sería una contradicción enorme. Yo creo que hoy es una foto, mañana es la acción política concreta, veremos si eso ocurre o no. Vos hablabas hace un ratito de cómo llega Javier Milei a esta elección que perdió el domingo en la provincia de Buenos Aires. Quiero que me cuentes algunas cosas que vamos a ver ahora en pantalla, que son cosas que vienen laburando ahí en ADOC sobre la imagen de Milei en redes. A ver si tenemos ahí el primer gráfico que habíamos preparado. Mirá, ustedes dicen, es agosto, el mes más negativo de la era Milei. Sentimiento
Ahí está, ahí gracias, es lo mejor. Sentimiento digital hacia Milei, promedio agosto 25, 56% negativo. Entiendo que el cómo llegamos hasta acá es esto que vos venías contando del Andis y demás, pero mi pregunta más que nada tiene que ver en qué sería el sentimiento negativo en redes y qué se diferencia o no del sentimiento negativo que puede haber en una encuesta tradicional. Hago una introducción importante que lo mencionabas al principio, es nosotros como consultora miramos fundamentalmente los datos macro, los datos micro, porque para entender la comunicación política tenés que entender que es en un contexto, y el contexto determinante es la economía. Miramos la política, la relación con los gobernadores y por supuesto miramos las encuestas de opinión pública. Ahora, los argentinos tenemos 40 millones de usuarios en redes sociales en la Argentina que están en promedio, depende de las estadísticas, pero no menos de entre 3 y 4 horas por día en redes sociales y más o menos 6, 7 horas por día en Internet. Entonces, lo que la conversación digital refleja es que se conversa en ese mundo, que es un montón. Es limitante, no es estadístico, no es opinión pública, pero es un montón. Dicho esto, lo que nosotros detectamos post-Davos, no post-Libra, post-Davos. Post-Davos, la conferencia de Davos de enero fue. La conferencia de Davos fue creo que a principios de febrero y donde plantea un discurso muy profundo en contra de la homosexualidad, planteándola y vinculándolo con la pedofilia. A ver, te hago un alto ahí. Tenemos otra placa que también me parece que tiene que ver con esto que venís diciendo. No, la otra. A ver si la tenemos. Estos son los resultados electorales del domingo. Esta. Bien, esa es la comparación 2024 con 2025 en el protagonismo digital de Milei. El acumulado 2024-2025 de la conversación. Y ahí también se ve que se conversa menos, ¿no? Sí, lo que decimos ahí básicamente es que el año pasado, que aquí ven una sintomatología muy clara, el año pasado donde todo pasaba y donde todo caminaba más o menos bien para el gobierno, se hablaba mucho del presidente y se hablaba bien. Este año lo que pasó es, baja el protagonismo del presidente bastante, baja de más o menos 12 millones de menciones por mes que se hacen del presidente a menos de 6. Sigue siendo un montón, 6, para que ustedes se den una idea. El gobernador Axel Kicillof debe tener un promedio de 500.000 menciones por mes en el ecosistema digital. El presidente tiene 6 millones. Pero es un nativo digital, si quieren, desde el punto de vista de la comunicación política. Y lo que sí aumenta es la negatividad en la conversación. Cuando se habla del presidente Milei, se habla en forma más negativa que positiva. Se habla menos y se habla peor. Se habla menos y se habla peor. Teniendo en cuenta que la comunicación digital siempre fue la casa del presidente. Y en donde, y tratando de eliminar la ironía, efectivamente tienen en Casa Rosada oficinas dispuestas a colaborar con la conversación positiva del presidente. Con lo cual, que cuando uno analiza la negatividad, ¿qué ve? Mucho orgánico, mucho genuino. Y cuando analiza la positividad, lo ve más artificial. Correa, antes de cruzar de breve, preguntarte por cómo sale fortalecido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Te pregunto por esto que sobrevuela, ¿no?, el resultado electoral, algo de tomó nota, ¿no? Revisa, entonces arma una mesa con los gobernadores. Hay que ver ahí los gobernadores cuánto le vuelven a querer al mismo armado, ¿no? Porque es exactamente el mismo armado que venían llevando adelante. Y los modales. Ahora te pregunto, ¿cuánto de esto refleja realmente el mensaje de las urnas? Si el mensaje de las urnas iba más por la condena, por las coimas en discapacidad, por la cotidianidad de la economía, digo, un salario que cada vez alcanza menos. Digo, si eso es tomar nota, ¿quién? ¿Tomar nota de qué? ¿Quién le está pasando esa nota? Bueno, es una buena pregunta porque acá la duda es cuál es el diagnóstico que hace el gobierno. Si el gobierno hace un diagnóstico en donde tengo que realmente recomponer la política y qué implica ese diagnóstico y tengo que realmente recomponer la parte de la macroeconomía, que es decir, no sé si la inflación es la única variable que hay que mirar y no hay que mirar lo que le viene diciendo la Biblioteca Económica hace 10 meses, porque también llegamos a un lugar de medio obviedad, ¿no? Digamos, hace 10 meses la Biblioteca Económica te plantea tenés que acumular reservas. No acumulaste reservas, te generó problemas. Hace un año la Biblioteca Política te dice arreglá con los gobernadores, no te pelees con todos en el Congreso, no metas los dedos en el enchufe con el financiamiento universitario, no te pelees con los discapacitados. Bueno, todo eso no ocurrió y ahora tiene problemas. El mensaje ese de la agenda política, o sea, ¿proviene ese mensaje de la agenda política o del establishment local? ¿El mensaje electoral planteas vos? Esto de no tenés que pelearte, tenés que jugar, mi manera de con los pensar gobernadores. es que la pelota siempre en los oficialismos lo determina la economía. Esa es mi manera de pensar. Ahora, ¿cómo llegas a una situación económica y política tan complicada? Bueno, por esos errores que mencionábamos antes. Yo creo que el mensaje es: intentamos acompañar un proceso en donde valía todo pensando que nos iba a mejorar la vida a cada uno de nosotros y eso no ocurrió para la mayoría del electorado bonaerense.
Tengo una consulta. ¿Hay una correlación entre lo que pasa en redes y los resultados electorales o esta vez fue coincidencia? Nosotros la encontramos, y te digo cómo. El año pasado, donde la opinión pública, que eso es estadística y que realmente marcan buenas tendencias independientemente de las fachas en los resultados electorales, encontramos que la conversación del presidente era mucho más alta y mejor, más positiva. ¿Qué encontramos? Correlación en el comportamiento, en la tendencia, no en el puntaje del voto exacto. Y nosotros lo que vemos con mucha claridad, que es lo que mencionaba Esteban, hace 7 meses que vemos que la conversación sobre el presidente es más baja y es negativa. 7 meses seguidos de negatividad cuando se habla del presidente en el lugar donde mejor le iba al presidente, que es el mundo digital. Eso para nosotros es sintomatológico y tiene una tendencia que se puede ver en las urnas. Pero también deben tener figuras que relevan, que tienen una muy buena imagen en las redes o que la conversación sobre esas figuras es muy positiva y después electoralmente hacen agua permanentemente, ¿o no? Sí, porque también ahí es un buen dato, Fernando, el que planteas, porque gobernar no es lo que pasa en las redes, que probablemente es uno de los diagnósticos más fallidos de este gobierno. Cuando vos ves la pelea entre el Gordo Dan y Guillermo Francos por el episodio Luis Juez, lo que estás viendo es un conflicto interno entre una lógica digital y una lógica política. Y un país se gobierna, desde mi punto de vista, mucho más cerca de la lógica política desde la lógica digital. Te consulto para tener alguna precisión, cuando hablamos de la conversación en redes, ¿de qué redes estamos hablando? Porque uno desde afuera piensa que no es lo mismo Twitter que TikTok. No, no es lo mismo. Lo que estamos nosotros analizando con el software y con los analistas en la oficina, lo que vemos es la conversación digital. Eso implica todas las redes abiertas. Si vos tenés candadito en tu Twitter, no podemos verlo, porque es la conversación pública la que se puede analizar a través de datos, es lo que llamamos Big Data y después el análisis, y todo lo que son las plataformas y todo lo que son los portales de noticias. Con lo cual es un volumen bastante importante, pero no es todo. Claro. Si en Instagram tengo candado, no puedo mirar esa conversación de Instagram. TikTok tiene una particularidad que es poco texto y es mucha imagen, eso no lo analiza, con lo cual analizamos todo lo posible de ser analizado, por eso es muy importante el trabajo de los analistas. Sí. Y qué es lo que estamos Y viendo. analizan palabras Perdón, clave, Fer, sí. ¿y Facebook sigue teniendo relevancia en esa conversación? Sí, es muy importante Facebook, sobre todo en más 40, más 45, y en el interior del país es muy potente. Si vos querés hacer una campaña política en el interior del país, no podés obviar Facebook para nada, en absoluto. Analizan palabras clave, supongo, o sea, si mencionan a Milei, porque digo, hay muchas referencias donde está implícito el presidente, ahí no pueden relevar, o si yo digo, por ejemplo, cuando empieza a hablar Milei y lo presentan como doctor, ¿no? Entonces yo pongo un comentario que digo, bueno, al final lo primero que dijeron es una fake news. Ustedes no pueden registrar que eso es negativo, entiendo yo, porque no estoy haciendo referencia explícita a Milei, pero quien está en ese momento mirando la cadena nacional y al mismo tiempo leyendo X, se da cuenta que es una referencia negativa. Hacemos una búsqueda acotada, pero no tan acotada, por ejemplo, Milei, presidente Milei, Javier Milei, el presidente, y después vamos analizando. Si alguien lo menciona a él de manera irónica, sin mencionarlo con ninguno de esos conceptos, no aparece. Okay. Pero es un volumen, como te decía, estamos analizando más de 10, 15 millones de datos mensuales, con lo cual ya nos da una idea. Si nosotros ponemos Milei y aparecen pocos datos, nos llamaría la atención y veríamos qué pasa con la herramienta. Tiraste un spin-off de lo que te iba a preguntar ahora, spoileaste un poquito, pero vos decías 6 millones de menciones en Milei ahora, que está en su peor momento, y lo comparabas con 500.000 de Axel Kicillof. ¿Qué participación obtiene Kicillof en esa conversación digital? Bueno, como te digo, es bastante baja y en realidad levanta, por ejemplo, ahora tiene que haber levantado, ya tendremos los datos en poco tiempo respecto de la elección. Lo que pasa es que no pareciera que la lógica comunicacional del gobernador de la provincia de Buenos Aires esté apuntada hacia ahí, ¿no? O sea, y que no es un nativo digital, es más un político tradicional. Entonces, Milei tiene una premiación en el mundo digital y en las plataformas, que es un problemón para verlo también. Y si lo comparás, ponerle con Cristina o con otros políticos tradicionales. Muy por encima de ellos. Porque lo que... No, me refiero a Kicillof, no a Milei. No sé si estamos hablando de lo mismo. No, Kicillof y Cristina y además, el sistema político, Macri, Cristina y demás. Cristina, cuando fue detenida finalmente, cuando fue condenada, más precisamente, superó a Milei en la conversación, pero por un evento, un episodio particular. Lo que es el comportamiento habitual es muy por debajo del 1.000.000 de menciones mensuales. Todo el sistema político está ahí. Lo que quiero plantear acá es que Milei es muy premiado por las plataformas, por la conflictividad con la que se expresa y por el trabajo en su comunidad. Claro, no son elementos comparables. Entonces, en esto pienso en
este gobernador que sale por la agenda política ya muy fortalecido, digo, hay como esto de que es el candidato o la oposición encuentra en Kicillof una conducción, digo, hay que ver si coincidís, pero lo desacoplado que está eso en lo que es la discusión política digital, digo, esa agenda política es agenda digital. Te hace mejor si querés ser influencer, si querés tener un programa de streaming y querés monetizar eso, no te hace mejor si querés gobernar un país. Y lo que puede hacer es confundirte, porque la lógica digital premia el conflicto y el aislamiento. La lógica política no. Está bueno, justo, mira, te quería preguntar sobre eso y lo trajiste de nuevo. Cuando hablamos de la lógica que premia el conflicto y demás, y cuando hablamos que un presidente tiene mucha participación o un político tiene poca participación, en algún punto también es conflictivo tener que forzarte para hacer política en redes sabiendo que el algoritmo te pide algo que por ahí la sociedad necesita otra cosa. Sin duda, y también... Perdón, o no necesita, pero por ahí es deseable otra cosa. Sin duda, bueno, acá tocas un tema filosófico muy profundo, que es el cuestionamiento que nos hacemos nosotros de la comunicación política, de tengo que aumentar mi nivel de conocimiento, tengo que lograr ser interesante, y la gente está en las redes, y está menos en los medios tradicionales. Bueno, primero creo que es una falacia, la gente está en los medios tradicionales, la televisión sigue teniendo el efecto que tiene, los diarios no, pero los portales de noticias sí, y efectivamente también trabajan y operan en las redes. Respondiéndote a vos, creo que el gran desafío de la política es no perder la lógica de la política, que requiere forzar temas de conversación y no ir a la carta que te dan las plataformas, porque si vas a la carta te premian las plataformas, pero probablemente no la política. Yo creo que al gobierno, es un diagnóstico creo que al gobierno le está pasando eso. Y bueno, es un problema. El desafío de la comunicación política es cómo soy atractivo utilizando la herramienta, sin que la herramienta me domine y conforme mi forma de hacer política. ¿Tienen forma de segmentar por región? Sí. O sea, ¿saben cómo venía la conversación sobre Milei en la provincia de Buenos Aires? Y qué diferencia había entre esa conversación y la conversación nacional, como para ver qué puede pasar en el 26 de octubre comparado con la provincia. Sí, yo ahí te diría, sí, lo podemos segmentar. Lo que pasa es, no es predictivo. Para mí, mi manera de mirar este análisis es, tengo mucho más rápido que una encuesta de opinión pública ciertas tendencias y cierto comportamiento. Pero creo que cometemos un error si creemos que mirando las redes y mirando la conversación digital podemos predecir qué pasa. Me parece que las redes responden a algo que ya ocurrió y que es la manera correcta de mirarlo. Te hago una última pregunta, Javier, y ya te dejamos ir, que también estabas apurado. Los tiempos de las redes son mucho más tirados que los nuestros. Te quería cerrar con esto, como para ver si terminamos de captar la idea. La conversación política colisiona con esta lógica de las redes. Vos sos un consultor que está en redes, que hablas con políticos. ¿Por dónde se le entra? Ponés la gacetilla, ponés tu foto abrazado, fuimos e inauguramos esta escuela, nos juntamos con el empresario a inaugurar esta fábrica, o hay una manera de que el político pueda aprovechar las redes sin ser naif, sin caer en lo solemne y sin comerte este despelote que después se te puede venir enfrente. En Nueva York, Zoran Mamdani ganó la interna del Partido Demócrata en el lugar del anticapitalismo, con una de las propuestas que hacía era sobre congelar los alquileres. Vos imaginate lo que es para el sistema económico de Nueva York que alguien con ese discurso gane. Yo lo que planteo es que es contraintuitivo, es que las redes y la lógica digital y el mundo en el que estamos, donde está todo disperso y las sociedades parecen dispersarse y es más difícil cohesionarlas, hay que agregarle contenido real. Por supuesto que la urgencia de los tiempos es necesito todo ya y ahora, y las redes pareciera que te dan eso, te dan velocidad y te dan agilidad con un buen contenido. Me volví viral. Lo que pasa que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Si la política no toma conciencia sobre la dificultad de gobernar, vamos a seguir de fracaso en fracaso. La idea de que el país se resuelve con una motosierra, volvamos a Macri, se resuelve la inflación en 2 minutos, vamos a Alberto, no me voy a pelear con la vicepresidenta, confíen en esto y con eso se resuelve, son ideas simplistas que premian las redes sociales y los medios de comunicación, no te permiten gobernar. Entonces es un poco más aburrida la política, es más larga y es más consistente. Y las redes no te van a dar eso, las redes las tenés que usar para mostrar esa consistencia. Hay ejemplos polémicos y demás, pero hay ejemplos en donde vos podés hablar de cosas en serio y ser premiado por el elector. Javier, muchas gracias por haber venido hasta acá y bueno, seguiremos leyendo tus informes. Un placer, gracias a ustedes.